En primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas por el interés en el tema, por tomarse el tiempo para sumarse al encuentro, que es el resultado de un largo y un desafiante proceso de trabajo en la construcción de este índice de transparencia judicial, una plataforma que nos va a permitir tener a disposición la posibilidad de conocer, de evaluar, de comparar la accesibilidad de la información judicial en 18 países de la región. Y la verdad es que fue un trabajo, como les decía, arduo, en el cual participaron un montón de personas que mientras el resto va llegando, quiero aprovechar para agradecer. Espero no olvidarme de ninguna y en tal caso me disculpo, pero en particular quiero agradecer a todo el equipo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, un grupo de trabajo pequeño que viene esforzándose mucho en un contexto desafiante, como saben, para la sociedad civil, a las organizaciones miembros de nuestra red que impulsaron los pedidos de acceso en sus países, revisaron y valoraron las evaluaciones que se hicieron sobre las prácticas locales, y en particular a Sebastián Pilo, que se puso al hombro la gestión y el liderazgo de este proyecto que fue creciendo cada vez más y estamos muy contentos con su avance. Quiero agradecer también muy especialmente a la RTA por aceptar y enriquecer esta propuesta, aceptar sumarse y enriquecerla y seguir ayudándonos a que crezca. Para la Alianza es importantísimo poder articular esfuerzos justamente con la red de órganos garantes de acceso a la información en Iberoamérica. Y en ella quiero agradecer en particular la confianza de su presidenta, la doctora Milagros Ortiz Bosch, a quien en unos minutos le voy a pasar la palabra, y la gestión de Joana Cristalo y de Julio César Bonilla Gutiérrez, que lideraron los esfuerzos de recolección y de sistematización de la información que se hicieron desde la RTA. Quiero agradecer también muy especialmente a las organizaciones que nos ayudaron financiando y acompañando con recursos de todo tipo, color y tamaño, y apoyos y aliento, que también están pasando momentos difíciles, porque como saben, el contexto para las financiadoras también está complejo, en particular a la NED, con Eamon McGoldrick al frente en el vínculo con nosotros, y a la Fundación Tinker con Caroline Cronley, que nos acompaña de manera muy paciente y lúcida. Así que a ambos y a sus organizaciones muchísimas gracias. Y por último, quiero agradecer muy especialmente también a este panel que les iré presentando luego, pero que deben haber visto en los flyers, que es para nosotros un lujo. Buscamos perfiles diferentes de conocedores, expertos, y personas que reflexionan sobre este tema, y creo que lo logramos, así que muchísimas gracias. Para nosotros, al igual que para todos nuestros expositores, pensar en relación a la urgencia y la importancia de la transparencia en los sistemas de justicia es clave, porque, bueno, como sabemos, la transparencia en los sistemas judiciales no es un valor accesorio ni una concesión graciosa del poder, es una condición estructural, es una condición de posibilidad para democracias de calidad. Y sin ese acceso a la información no hay posibilidad de control ciudadano, ¿no? El cual es fundamental porque más allá del sistema de frenos y contrapesos que supone la división funcional de poderes, la ciudadanía puede y debe conocer y observar el desempeño de cada uno de esos actores a quienes les delegó el poder. Y al mismo tiempo, sin acceso a la información judicial, se ve limitado no solo el ejercicio del acceso a la información pública, de ese derecho, sino también otros, ¿no? Desde el acceso a la justicia hasta el de poder conocer problemáticas que inquietan a la sociedad o a los gobiernos y se tramitan por la vía judicial, hasta informarse de la evolución de asuntos de interés público, como pueden ser las causas de corrupción o de violaciones de derechos humanos, o el modo en que se invierten los fondos públicos para el financiamiento del sistema de justicia. Y entonces, el Poder Judicial, que debe ser nuestro último resguardo frente a las arbitrariedades y los abusos de poder, bueno, es clave en este contexto. Lo fue siempre en el sistema democrático, lo es hoy más que nunca, porque la región registra un muy veloz y profundo deterioro de la calidad de sus democracias en distintos aspectos, con un cierre creciente del espacio cívico, con el avance de normas y prácticas de control ilegal desde los poderes, eh, con amenazas y límites directos e indirectos. Perdón, hay alguien
hablando, ¿no? Ahí está, gracias. Con amenazas, decía, hay límites tanto directos como indirectos al ejercicio real de la libertad de expresión, de asociación, de manifestación, de información, en gobiernos, parlamentos y discursos restrictivos de los derechos sociales en general. Digo, por eso trabajar por sistemas judiciales abiertos, accesibles y sometidos al escrutinio público es más urgente que nunca, porque ellos son la última barrera contra esos avances. Pero lamentablemente lo que venimos observando desde hace varios años en las investigaciones que hacemos desde la Alianza Regional sobre la transparencia en los sistemas de justicia y que publicamos, que pueden encontrar en nuestros informes de la colección Saber Más, perdón, es exactamente lo contrario, ¿no? Son sistemas judiciales opacos, cerrados al control, con poca información disponible sobre su funcionamiento, sobre sus decisiones, sobre su presupuesto, sus designaciones. Y esto se repite con matices, pero en general es la tendencia en la región y eso es preocupante. Por eso desde la Alianza quisimos buscar una nueva forma para visibilizar, pensar e impulsar esta agenda y lo hicimos de la forma que sabemos hacerlo, que es en alianzas, aunando fuerzas. Para eso invitamos a la Red de Transparencia y Acceso a la Información a sumarse. Es un honor que se hayan interesado, sumado con tanta a la par nuestra y hayamos podido desarrollar juntos este mapa del estado de situación del acceso a la información en los sistemas judiciales en 18 países de Iberoamérica, observando normas y prácticas reflejadas y ponderadas en 88 indicadores diferentes que permiten esto, ¿no? El análisis, la comparación, la evaluación, la reflexión en torno a la situación de la opacidad o de la transparencia de los sistemas de justicia de la región. Nuestra búsqueda es sencilla. Lo que queremos es más transparencia en la justicia para tener más democracia y más acceso a la información para garantizar otros derechos, entre ellos el de la libertad de expresión. Organizamos entonces este evento, que es una invitación a dialogar, a cambiar miradas y sumar esfuerzos en esa dirección. Por eso les agradezco de nuevo que se hayan sumado y les adelanto brevemente la dinámica del encuentro de hoy. Ahora le voy a pasar la palabra a la presidenta de la RTA. Pasamos luego a una pequeña presentación de la plataforma de justicia transparente. Abrimos un pequeño espacio a consultas. Después tendremos una reflexión inicial y unas palabras iniciales del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, Pedro Vaca, y finalmente abriremos la mesa al debate con nuestros invitados e invitadas. Entonces ahora sí, le cedo la palabra a nuestra socia en esta aventura, a la doctora Milagros Ortiz Bosch, que es presidenta de la RTA. Milagros, estás muteada. En silencio. Ahora sí. Bueno, ahora sí, ahora soy escuchada. Daniela y todos los que están presentes, y quería decir que para nosotros es mucha satisfacción recordar simplemente que hace apenas unos meses en la 20ª reunión de la Asamblea de la RTA aquí en Santo Domingo, escuchamos las exposiciones de los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo en la RTA son una visión muy solidaria, muy necesaria en estos momentos, en que la solidaridad parece que está por pedir vacaciones. Demostrar que entre nosotros estamos solicitando y haciendo el trabajo para ver cómo podemos resembrar ese sentido de cercanía, de compromiso que tenemos con la transparencia. Porque como en tus primeras palabras te estaba expresando, es la transparencia el instrumento que hace posible la participación ciudadana, que hace posible crear la gobernanza entre ciudadanos y gobierno, y el que hace posible tener un sistema democrático funcional de servicios que contribuya a crear una humanidad más estable, naciones más satisfechas y unidad en el continente. Esa unidad que a veces se nos aleja un poco, pero que siempre vuelve como una medida de supervivencia. Entonces, para nosotros es de mucho honor hoy estar presente en el lanzamiento de la plataforma Justicia Transparente.
Porque al fin y al cabo, es la transparencia y la justicia donde acaba la real, efectiva ejecución de la transparencia. Porque la transparencia, cuando se hace conflictiva, es cuando necesita mucho más luz, mucho más rayo, mucho más iluminación. Y solamente la justicia puede producir ese tipo de resultado como una parte de desarrollo en la tecnología, en la comprensión de lo que es el Estado democrático, la igualdad de todos frente a la justicia. Para nosotros, entonces, es de mucha satisfacción tener esta lanzamiento, acompañarnos en este acto que revela lo que puede dar la solidaridad, el trabajo y el compromiso con el derecho de todos a ejercer, a conocer cómo ejercer su ciudadanía y cómo hacerle entender a todo lo que compartimos este continente, este lado de Iberoamérica y fundamentalmente la esperanza de vivir en bienestar, en paz y en progreso. Entonces, debo decirle que nos corresponde no solamente lanzarla, difundirla, presentarla, llevarla a cualquier rincón. Ya estamos aquí haciendo las dos cartas para presentarlas a la Suprema Corte de Justicia y al poder la Procuraduría General de la República. Debemos difundirla en nuestros portales, superar el problema que tenemos con el portal nuestro y hacer de esto un aporte en un momento no muy fácil, en que parecería ser que América y nosotros, Iberoamérica, necesita un lazo profundo de demostrar que aún podemos hacer cosas trascendentes, importantes, como es esto, Daniela. Es la plataforma de justicia transparente, la que anhelan todos los pueblos, porque al fin y al cabo, lo que garantiza una vida de paz, una vida participativa e igualdad de derechos es la justicia transparente. Gracias por el esfuerzo a ti y a todos los que han trabajado en ella, los que han aportado con ideas, con el esfuerzo, con horas de trabajo. Es un ejemplo que nos dignifica como RTA, que nos enaltece como iberoamericanos, que nos sentimos orgullosos como comprometidos con una cosa fundamental, con la democracia, que es para todos en igualdad de derechos en la justicia. Muchas gracias a todos, felicidades y es un honor estar presente en este acto y poder decir, estuve ahí. Yo estuve ahí en ese día. Vamos a ponerlo ahí, las pilas, a impulsarlo, a difundirlo y a disfrutarlo. Muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias, Milagros, por tus palabras. La verdad que sí, creo que coincido con cada una de ellas, con la importancia de este esfuerzo, con lo que representa, con la importancia de usar la información para poder empujar y acompañar y promover un poco más de transparencia y de luz en los sistemas de justicia y el acceso a la información en ellos. Les voy a pedir entonces ahora a Sebastián Pilo y a Joana Cristalo, que han sido claves en el desarrollo de esta aventura loca, tanto Sebastián desde la Alianza como Joana desde la RTA. Les voy a pedir entonces a los dos si pueden hacer como una presentación de los alcances, de los contenidos y el funcionamiento de esta herramienta nueva que estamos lanzando, la plataforma de justicia transparente. En unas semanas publicaremos un análisis de los datos que hacemos nosotros, pero la idea es justamente disponibilizar esto para que cada uno y cada una pueda hacer sus propios análisis, evaluaciones y reflexiones. Mientras Joana y Sebastián hablan, si quieren ir dejando algunas consultas en los comentarios, nos va a dar el tiempo, creo, para que ellos puedan hacer algunas devoluciones a las que pudieran tener. Así que si quieren avanzar.
Hola, buenos días y buenas tardes y a todos. Bueno, gracias por la Hola, invitación. hola, Joana. Hola, ¿cómo te va, Milagros? Un gusto verte, sí, a la distancia, como siempre, pero bueno, por suerte pues, nos podemos ver. Eh, bueno, un poco la idea es con Sebas, Sebas, no sé si la vas a compartir o querés que comparta yo la plataforma. No, ¿Sebas está? No lo estoy viendo. Ah, sí. Ahí lo está compartiendo. Un poco la plataforma es un poco, quizás Sebas después les hace un recorrido y yo lo que les puedo contar es un poco cómo trabajamos y llegamos a esto, que digamos la plataforma un poco representa todo el trabajo de recolección de datos y validación de esos datos durante mucho tiempo, ¿sí? Em, Básicamente, nosotros venimos trabajando en la RTA digamos, un relevamiento de distintos indicadores de transparencia judicial. Primero se hizo con la coordinación del grupo de transparencia judicial, con Julio César, no sé si está acá también, Bonilla, después va a participar de una mesa, y todo el grupo que también forma parte de digamos, los distintos órganos garantes que forman parte de este grupo. Venimos trabajando en relevar un montón de datos relacionados con la transparencia judicial de los poderes judiciales de los distintos países que forman parte de la RTA y lo extendimos a todo lo que es Iberoamérica, ¿sí? Entonces, a partir de la recolección de datos, pudimos lograr generar unos 88 indicadores. Esos 88 indicadores básicamente giran en torno a todo lo que es normativa y prácticas, ¿sí? Podemos hablar de dos ejes grandes y dentro de las normativas y prácticas lo podemos subdividir en todo lo que es normas generales o información general, después obligaciones de transparencia activa, obligaciones de transparencia pasiva y digamos, obligaciones de los órganos garantes. Medimos por un lado normativa, después prácticas. Relevamos en los 18 países que ya les voy a decir cuáles son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Todos estos países los relevamos, la idea es, nos faltan 3 países de Iberoamérica para terminar de relevar, es hacerlo en un próximo tiempo que no sea muy lejano. Una vez que hicimos esto, lo que hicimos fue, le enviamos todos estos datos digamos, a lo que es sociedad civil de esos países y a los órganos judiciales respectivos. Y algunos de esos órganos judiciales respondieron, otros no. Lo que le dijimos en los envíos fue, bueno, si no responden, vamos a considerar esta información como válida. Los que respondieron nos hicieron devoluciones y en función de esas devoluciones fuimos incorporando los comentarios o modificando los datos en donde que no teníamos bien, ¿sí? Así que, bueno, un poco de todo ese trabajo que llevó muchos meses y quiero agradecer particularmente acá del equipo de acá a Cecilia Villegas, Gustavo Malnis y Victoria McMullen que se encargaron de levantar todos estos datos, mandarme el recibir mail, evaluar bueno, y Seba seguro va a mencionar a Marcelo que también trabajó del lado de la alianza. Así que este trabajo colectivo y conjunto, tanto de la RTA como de la alianza, fue súper productivo y bueno, y acá lo podemos ver, porque si no me equivoco, hoy estamos en julio. Si no me equivoco, esto lo hicimos en 6 meses. O sea, es un montón. O sea, todo esto empezó recolectando datos mucho antes, pero todo este trabajo al final lo hicimos en 6 meses. Es un montón. Hay alguien que está hablando. Raquel, ahí está. Así que bueno, Sebas, yo para que Sebas también, si querés mostrarles un poquitito cómo es la plataforma. No lo estoy viendo a Sebas, pero está Sebas. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Se me ve? Me estaba preocupando, Sebas. Bueno, sí, ahí mientras hablaba Joana fui haciendo como un recorrido un Bien. poco aleatorio de la plataforma. Sumaría dos o tres cosas nada más a lo que Joana comentó. La primera, quiero poner en valor la importancia de la construcción de los indicadores, porque lo que vino después, como Joana contaba, fue el relevamiento de los 18 países. Muy pronto le pedimos disculpas a la presidencia de la RTA, que uno de los países que todavía nos falta es República Dominicana. Vamos a ocuparnos de República Dominicana, España y Portugal en los próximos meses, pero sobre los 18 países que ya pudimos relevar,
Bueno, por supuesto, gran parte del trabajo y estos meses de trabajo tuvo que ver con relevar esos 18 países, pero antes que eso, tuvimos el desafío de construir 88 indicadores que miden, como adelantaba Daniela y como decía Joana, que miden tanto aspectos normativos como de práctica, y que dentro de los aspectos tanto normativos como de práctica miden, bueno, consideraciones más generales, pero también sobre transparencia activa, sobre transparencia pasiva y sobre funcionamiento de los órganos garantes. Creemos que es algo bastante cercano a un mapa completo de cuáles son los mejores estándares en relación a cumplimiento de objetivos de acceso a la información en sistemas judiciales en la región. Muchos de estos estándares son comunes para otros poderes del Estado, pero pero muchos de ellos están pensados específicamente para las obligaciones de los sistemas judiciales. Y la plataforma, de alguna manera, permite no solo conocer esos indicadores, sino que también funciona como un aliciente para reconocer aquellos países que tienen avances en la materia y que pudieron cumplir, y también como un incentivo para que en próximas mediciones, porque ojalá podamos hacer estas mediciones con cierta periodicidad y evaluar los impactos intertemporales, podamos ver mejoras en cada uno de estos indicadores en todos los países. O sea que es una guía también para operadores judiciales para poder identificar en qué aspectos tienen oportunidades de mejora en sus países. La plataforma es una plataforma bastante amigable de recorrer. Van a ver aquí un primer filtro que tiene que ver con el país. Un filtro que tiene que ver con el eje, en particular los indicadores normativos y de práctica. 4 secciones: una sección general, una sección de transparencia activa, pasiva y de funcionamiento del órgano garante. Y una vez que se aplican algunos de estos filtros, se puede elegir alguno de los indicadores de esa categoría, y con eso se ve el resultado de cómo dieron los resultados en los distintos países, tanto en una visión gráfica, aquí vemos en la versión gráfica de mapa, como una visión de tabla con los resultados duros que se dio en cada país. Cada indicador fue evaluado con puntos de 0, 1 y 2, de acuerdo a si el estándar del indicador fue satisfecho en forma completa o parcial, y hay una explicación en cada uno de los indicadores sobre qué consideramos 0, 1 o 2 en cada indicador, y eso es accesible. Además, la información está en datos abiertos, se puede descargar tanto en PDF como en CSV para que lo puedan reutilizar. Y te permite además hacer mecanismos de evaluación al interior de algún país en particular. Elijo Brasil aleatoriamente, y ahí se puede ver cómo está en cada uno de los indicadores, y en la vista de gráfico se puede ver en los aspectos en los que está mejor y peor. Por ejemplo, vemos que Brasil tiene mejores indicadores de transparencia activa a nivel normativo que pasiva, y así con ejemplos como este podríamos ver en cada uno de los países. Por supuesto, estamos totalmente abiertos a su feedback, devoluciones, ideas sobre cómo mejorar tanto el sistema de indicadores como la medición, y esperamos con el tiempo ir incorporando toda esta información. Así que bueno, como decía, como adelantaba Joana, quería agradecer especialmente a todas las personas que trabajaron en esto. De mi parte, de parte de la Alianza, le agradezco especialmente a Marcelo, que hizo un trabajo muy grande para que esto pueda ver la luz. Así que nada, vuelvo a vos, Joana, si querés complementar algo, y si no, a Daniela para que facilite el próximo bloque de conversación. No, a mí me parece lo más interesante es el intercambio que viene, así que no quiero usar espacio, pero sí, la idea es que se pueda navegar, y obviamente eh, que sí, nosotros ya hicimos una validación, pero si hubiera validaciones posteriores de los órganos judiciales, los mails digamos, tanto de la RTA como de la Alianza están abiertos como para recibir todo ese feedback que pueda llegar a ver, y ver la manera de incorporarlo si algo que hubiese estado evaluado, digamos, no fue validado por el órgano porque no respondieron y pudiera ser validado después. Así que sí, eso sí. Queremos que toda esta información sea lo más fidedigna y más
digamos, digamos, más aproximada a la realidad posible, ¿no? Porque es lo que nos va a Levante la permitir evaluar manita, y crecer. levante la manita. Así que bueno, pasemos. Perdón, Milagros, ¿estabas tratando de decir algo? Ahora estás muteada. Saludos. Hola, Joana y Sebastián. Le quería preguntar algunos aspectos, porque de aquí me paro yo a resolverlo en la República Dominicana. No es posible que no estemos ahí cumpliendo con la información y siendo parte de esto. Entonces le quería preguntar, eh, ¿es una investigación que tenemos que hacer nosotros o podemos hacer un equipo de trabajo en el que participe la justicia, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General y alguna ONG del campo de la justicia? ¿Podríamos hacer un equipo de esta? ¿Hay alguna regla? ¿Nos podría mandar alguna regla? ¿Cómo trabajar o cómo crear el equipo para hacer la realidad? Para hacerlo dentro de las normas. La idea nuestra siempre es trabajarlo, la idea nuestra es hacer el relevamiento como venimos haciendo y estaría bueno armar una conversación o un equipo como para poder validar toda la información. Es bastante sencillo, sí. Milagros, le damos nuestra Tema- palabra de que en los próximos Sí, meses va a estar incorporado te lo República prometemos. Dominicana. Asumimos el compromiso en este ámbito de que República Dominicana va a estar, así que lo vamos a hacer, sin duda. Pero fíjate que Bien. queremos hacerlo bajo las normas establecidas por el mismo grupo de trabajo. ¿Cómo Sí, hacerlo? claro. O Así, sea, Sí, sí. nosotros No, estaremos no. ahí, pero debe ser Así será, Milagros. No sistematizado te eso. preocupes. Ok, estamos a la orden ya, esperando. Genial, Vamos a Gracias. muchas aplicar la misma gracias. metodología que con el resto de los lo países. mismo, La misma Vamos a metodología. levantar La lo los misma mismo, 78 metodología. indicadores igual para para República todos. Dominicana. Sí. Exacto. Sí, nos quedan algunos países, con todos vamos a sostener la misma metodología que ya tuvimos, así que no se preocupen, no va a haber predilecciones ni nada. Habíamos dejado abierto para que hicieran algunas preguntas. Les presento de paso a Agustina Arias, que es la responsable de comunicación del equipo de la Alianza, otra pieza fundamental en el desarrollo de esta plataforma. No veo muchas preguntas, no sé, Agus, a ver si se me pasó algo. Tengo Ya el año de algunas, sumar, así que tengo algunas preguntas, son todas de parte de Jimmy Bolaños, así que se las hago, Seba, Joana, y ustedes me dicen si quieren ir respondiendo a una o todas juntas. La primera que nos hace es, ¿qué sucede cuando un país no tiene órgano garante? Y luego dicen cómo será el lanzamiento de la plataforma en cada país. ¿Han pensado en eso? Parece que ese órgano garante es interno del Poder Judicial, ¿es así? ¿Y cuánto tiempo esperamos para volver a aplicar el índice? Si lo vamos a hacer cada 3 años. Si en la plataforma hay un Excel con los datos abiertos. ¿Y cuál es el correo de contacto con la alianza para feedback? Y luego Milagros tiene la mano levantada también. sí, igual, ¿Qué Agus, respondo el yo a eso? contexto de la Alianza para Feedback lo podés dejar a lo Sí, mejor lo puedo dejar por en el supuesto y chat. también en la plataforma hay un espacio Ujú. específicamente para poder dejar De evoluciones. feedback, justamente. Milagros y después Sebas y Joana, y les pido que lo hagamos más o menos breve esto porque lo tenemos a Sí. Pedro No, esperando que mira, tiene que salir corriendo a otra reunión. yo creo que la pregunta ya está más o menos conformada en la tarea de los que estamos fuera, para estar adentro y cumpliendo con nuestros aportes. Entonces, yo creo que cuando recibamos esta información, nos va a ser muy fácil seguirlo, ejecutarlo. Y es nuestro deseo recibirlo de la manera más rápida posible. Nos Sumo ponemos. una pregunta más, Joana, así pueden responder. Luz Patricia Mejía, que es la secretaria técnica del MESECBI, aprovecho a saludarla, nos pregunta que si el proceso hay chance de revisar los indicadores de acceso a la justicia del MESECBI, que tiene mucha información y valiosa y podría cruzarse y retroalimentarse. Sí.
Yo voy respondiendo a algunas de las anteriores. Milagros, te prometemos, lo primero que hacemos es recolectar los datos de República Dominicana y apenas tengamos, les enviamos para que se valide. Respecto de lo del, para ir un poco para atrás, órgano judicial, perdón, órgano garante depende de cada país. O sea, los órganos garantes pueden ser, en algunos países son parte del propio Poder Judicial, es el Tribunal Superior, en otros países son órganos autónomos, ¿sí? Entonces, eso depende de la norma de cada país respecto a órgano garante. Si no tiene órgano garante, se valoró como cero, ¿verdad? Y no sé, no me acuerdo qué otra pregunta. Si se pueden integrar los datos, estos datos están hechos en base a estos indicadores. Después se pueden hacer informes cruzando datos con los de acceso a la justicia, ¿verdad? Era la pregunta. Bueno, sí, obviamente se van a poder hacer informes. Sí, Y no sé si sobre acceso a la justicia en particular hay un indicador que releva cuán disponible está la información vinculada a mecanismos de acceso, pero bueno, no es una plataforma que haga un reglamento de indicadores de acceso a la justicia, es de acceso a la información, pero tiene todo el sentido pensar articuladamente porque son dos agendas que tienen impactos cruzados sin duda. Hay una pregunta de Jimmy Bolaños respecto de si hay un Excel con todos los datos abiertos. Sí, o sea, toda la información se puede descargar en datos abiertos. Está abajo de la información, está el link de descarga. Nos preguntan también en cuánto tiempo esperamos volver a aplicar el índice. Bueno, no es una decisión tomada todavía. Ojalá no tanto como 3 años, como acá propone Jimmy. Ojalá lo podamos hacer antes. Pero bueno, estamos todavía recién lanzando esta primera medición que va a funcionar de línea de base. Ojalá pronto podamos hacer una nueva para medir la evolución. En el mejor de los casos será anual, por ahí eso es muy ambicioso, pero al menos cada 2 años nos gustaría que ocurra. Bueno, más allá del correo de la alianza, esto es importante avisar, la plataforma tiene un canal para recibir feedback, informar errores, cambios significativos. Sabemos que lo que sacamos es una foto y que eso puede generar cambios. Si hubiera cambios significativos en alguno de los indicadores, porque para bien o para mal cambió la normativa o la realidad práctica de la garantía de este derecho, queremos relevarlo, así que tenemos ahí un canal para que se pueda informar eso y se pueda reflejar. Bien. ¿Alguien puede silenciar a Timoteo? Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias a Joana y a Sebastián por hacer este primer paneo. La idea es justamente que cada uno y cada una lo navegue, use la plataforma, la pruebe, nos informe si hay errores. Pero bueno, la idea era poner a disposición esta herramienta. Así que gracias a ambos y a las consultas y también a las felicitaciones que fueron apareciendo ahí en el chat. Estamos como un poquito atrasados y entonces vamos a continuar ahora con unas palabras de apertura en relación a la importancia del derecho de acceso a la información en los sistemas judiciales a cargo del relator especial, perdón, para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, a quien agradezco muy especialmente que se haya hecho el tiempo de venir porque está entre dos eventos. Así que muchas gracias, Pedro, por tomarte el tiempo y te escuchamos. Bueno, muy buenos días, Daniela, en primer lugar a ti y también a todas las personas que nos acompañan. Mi agradecimiento no solo por convocarme a este evento, sino particularmente por la herramienta que están ofreciendo a la región. Creo que de entrada no solo es útil, es sano que existan esfuerzos de esta naturaleza de carácter regional, porque creo que también son oportunidades para retomar lo mejor de nuestra región, sino también creo que hay un esfuerzo importante alrededor de 88 indicadores que creo que son productos de un esfuerzo también por sistematizar esas buenas prácticas. Pues también un saludo muy especial a doña Milagros, a Sebastián, a Joana por la presentación que han hecho y anticipadamente al panel que va a acompañar la conversación más adelante.
Yo quisiera tal vez situar esta herramienta en un momento y yo no quiero transmitir pesimismo, más bien es un poco alertar sobre lo que estamos viendo en perspectiva regional, ¿no? Lo primero es que creo que la agenda de acceso a la información pública y libertad de expresión le debe mucho al Poder Judicial. Incluso si uno va a los orígenes de instrumentos de la OEA, de la región, encontramos el papel del rol judicial como un papel protagónico, particularmente cuando se ha tratado de ver los márgenes de acceso a la información de otros poderes públicos. Autocríticamente creo que no lo ha sido tanto cuando se trata de transparencia del propio Poder Judicial. Y creo que cuando uno va no solo a los temas de acceso a la información, sino a porciones un poco más nítidas como la información relacionada con casos de graves violaciones a los derechos humanos, el rol judicial no solo ha sido protector, sino que ha sido enfático en la importancia de la disponibilidad de esta información para la garantía de derechos. Ahora, creo que algo que tal vez puede ser una preocupación compartida es que cada vez son más los estados donde o bien hay procesos consolidados de concentración de poder, ¿no? Donde las fronteras entre independencias de poderes se vuelven borrosas, de manera paralela en otros estados tendencias a la concentración de poder que muchas veces se basa en ataques desde la política hacia el poder judicial, alegando, digamos, y haciendo señalamientos a los poderes judiciales independientes cuando hay inconformidad desde la política con sus decisiones. Y creo que la sumatoria de una conversación sobre el acceso a la información judicial, ante todo, cumple una función de proteger al propio sistema judicial. Si entendemos mejor al sistema judicial, vamos a contar con más herramientas para protegerlo y proteger su independencia en un momento donde ciertamente soplan vientos que quieren erosionar el rol del Poder Judicial y por lo tanto la gratitud histórica que tenemos. Creo que este es un instrumento que decanta una reflexión en indicadores y por lo tanto no lo veo tanto como un ejercicio comparativo, sino como un estándar en los cuales los distintos poderes judiciales pueden ir autoevaluándose a sí mismos y por lo tanto también inspirándose en modelos, prácticas, normativas que hayan resultado de lección aprendida positiva en otros estados. Cierro con dos puntos, ¿no? Que creo que de cierta manera están retomados en algunos de los indicadores y en caso que no, Sebastián y Joana, les agradecería aclarar a la audiencia y es, creo que hay al menos dos dimensiones protagónicas del acceso a la información. Una, si se quiere, más estructural, que tiene que ver con las elecciones del Poder Judicial, con su funcionamiento, con sus estructuras, con sus presupuestos, que creo que es algo mucho más homologable, por ejemplo, con los aspectos relacionados con otras entidades de otras ramas del poder público, pero también hay una parte que podría denominarse sustancial, ¿no? Es clave saber cómo funciona la justicia para ver rezagos temporales, es clave que las reservas como excepción sean nítidas, entre otras cosas para prevenir un eventual abuso de las reservas. Y también es muy importante que la ciudadanía comprenda al Poder Judicial. Si el Poder Judicial no avanza y no mejora en términos de transparencia, es altamente probable que decisiones ponderadas, independientes, pasen a ser incomprendidas, ¿no? Dentro de las lógicas binarias que lamentablemente están imperando en nuestra región. Yo dejaría un poco mi intervención por ahí agradeciendo el esfuerzo porque de primera mano sé que cuando se exhiben este tipo de productos, muchas veces quienes los vemos por primera vez no alcanzamos a dimensionar el recurso humano, las horas, y creo que eso es algo que merece nuestro más alto reconocimiento y aprecio, y también el compromiso de la Relatoría de integrar estos esfuerzos en su monitoreo de la región. Te devuelvo la palabra, Daniela, de nuevo con un gracias en mayúsculas y augurando que la conversación sea buena. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por el tiempo, por las reflexiones, por el punto claro que no habíamos señalado todavía, que es esto es una herramienta que refuerza y fortalece al Poder Judicial, porque lo que buscamos es eso, ¿no? Son poderes judiciales fuertes en un contexto de muchos embates y la transparencia estamos convencidos y convencidas de que es fundamental para fortalecerlos.
y que aquí efectivamente tienen la posibilidad de ver dónde hay buenas prácticas en algunas materias que tal vez a ellos les falten y puedan ir a buscarlas y avanzar también en la conversación entre pares en algunos de los espacios que hay. Hay múltiples espacios de conversación entre los poderes y los órganos del sistema judicial, así que esperamos que eso pueda ir avanzando. No sé, si Sebas y Joana quieren agregar algo a este comentario que hizo Pedro, o avanzamos ya, si no, lo liberamos a Pedro además, que pobre tiene que irse a otra reunión, este, y va a estar muy agradecido de que lo liberemos. Eh, Así que, bien, avanzamos entonces, Pedro, muchísimas gracias en serio por el tiempo y seguimos en contacto. Bien, bueno, vamos a dar paso entonces a la mesa redonda sobre transparencia judicial en Iberoamérica. La idea es pensar en torno a sus desafíos y sus avances. Cuando la pensamos, quisimos convocar a esta mesa miradas, ámbitos, perspectivas bien diferentes. Y la verdad es que creo que lo logramos, modestamente. Vamos a tener una mesa de lujo con representantes y perspectivas de la sociedad civil, de agencias de Naciones Unidas y de la OEA, de órganos de control, de periodistas. La verdad es que era lo que buscábamos y creemos que va a ser interesante. Vamos entonces a invitarlos y a invitarlas a 4 rondas de consultas que les voy a ir haciendo con breves intervenciones, con 3 breves intervenciones en relación a cada una de ellas y después un espacio para que cierren todos y todas con alguna reflexión final y dejamos algo de tiempo para consultas que pudieran venir de la audiencia. Entonces, empiezo con la primera pregunta. Recuerden, por favor, perdón, que tienen solo 3 minutos cada uno y cada una. Entonces voy a invitar para esto a Celeste Fernández, que es codirectora ejecutiva de ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina. Es nuestra organización miembro local en la Alianza Regional y ella, de hecho, es miembro también del comité directivo de la Alianza. A Erida Dávalos, asesora de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay. Y a Marcos Mendiburu, que es, bueno, creo que casi todos y todas lo deben conocer, es un experto de larga trayectoria, consultor regional de UNESCO para la Agenda de Acceso a la Información Pública. Al estrés, lo que querría es invitarlos a pensar en torno al hecho de que diversos estudios indican que en la región falta confianza en los poderes judiciales, con un problema creciente en muchos países en este sentido. Algo de esto traía también Pedro. Y este es uno de los mayores desafíos estructurales. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida creen que los niveles de transparencia, apertura, cercanía a la ciudadanía, así como la capacidad y la disposición para rendir cuentas frente a ella, son factores relevantes para explicar este fenómeno? Los escucho, las escucho, hablen en el orden que quieran, quien quiera empezar. Celeste, rompe el hielo, ya que sos de la casa. Perfecto, bueno, primero felicitaciones por la plataforma. No me voy a extender demasiado, pero solo decir que conozco a las personas que trabajaron en esto y nada, tienen un compromiso enorme con estos temas, así que realmente muchas felicitaciones, un aporte enorme. Bueno, o sea, en respuesta a tu pregunta, Daniela, creo que la desconfianza que existe respecto del Poder Judicial es un fenómeno multicausal, ¿no? No es que se explica por una sola razón, tiene que ver con las sospechas de falta de independencia, algunos casos de corrupción general que alimentaron esas sospechas, ciertas arbitrariedades en la gestión de las causas, pero definitivamente la falta de transparencia tiene un peso específico muy importante, diría, porque obstruye la rendición de cuentas, distancia a la justicia de la ciudadanía y profundiza todas esas sospechas de que, bueno, si el Poder Judicial no muestra la información es porque, digamos, hay algo que funciona mal, ¿no? Y lo cierto es que el Poder Judicial tampoco viene bien en relación, digamos, en materia de producción y publicación de información. Estoy hablando del caso de Argentina principalmente, que es el que más conozco, pero no viene también en relación con otros poderes, ¿no?
Y el Poder Judicial tiene un doble carácter, no solamente tiene que producir y publicar información, sino que también tiene que garantizar ese derecho, que es un derecho constitucional, cuando le llegan casos, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo también es que cuando resuelve esos casos, en su rol de garante, no siempre aplica los estándares ni justifica bien sus decisiones. Y las agencias que son la información pública, que podrían de repente estimular esa formación en el sistema de justicia, también están atravesando momentos complicados. En los últimos años hemos visto el debilitamiento de algunas. Pero el tema es, bueno, a medida que el Poder Judicial vaya abriendo los datos, los resultados pueden incrementar o reducir esa desconfianza, ¿no? Confirmar sospechas o disiparlas, y seguramente va a depender del tema, ¿no? Pero seguramente hay muchas cuestiones que se podrían incluso desmitificar. Por ejemplo, los plazos de tramitación de casos en la Corte Suprema son mucho más cortos de lo, digamos, de lo que uno podría pensar. Después hay que ver cómo se cierran las causas, el uso del artículo 280, digamos, toda una serie de cosas adicionales. Pero ese es un ejemplo de un asunto sobre el que por ahí opere algún tipo de prejuicio y que en realidad tengamos como una visión que no se corresponde tanto con la realidad. La información también podría ser clave para detectar buenas prácticas y socializarlas entre otros juzgados, entre otros tribunales. Pero más allá de si publicar la información aumenta o disminuye la confianza, etc., definitivamente no publicar la información no ayuda, ¿no? Entonces, un poder opaco es un poder que nunca va a tener esa confianza, y un poder opaco es un poder deslegitimado frente a la prensa, frente a los formadores de opinión, frente a la ciudadanía en general. Y yo diría así muy, muy rápidamente, para no pasarme los 3 minutos, que hay 3 campos en donde la opacidad produce problemas de confianza particularmente relevantes, ¿no? O sea, la falta de transparencia de los procesos de selección, al menos acá en Argentina. Hoy no tenemos mucha idea de quiénes son las personas que van a decidir sobre nuestros derechos, ni de cómo llegaron ahí. O sea, es básico que se publiquen los exámenes escritos y las correcciones. Necesitamos saber cómo es que las personas van avanzando en las diferentes etapas de un concurso público. Acá en Argentina los jueces se designan de esa manera. Otro gran campo donde tenemos deudas es, bueno, los procesos de sanción y remoción de jueces y juezas. O sea, en Argentina prácticamente no tenemos información sobre cómo funcionan esos mecanismos de rendición de cuentas, no sabemos bien por qué se inician esos casos, por qué se cierran, no tenemos elementos para monitorear el accionar del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento. Tenemos datos puramente formales de la carátula, la fecha, el consejero que está a cargo, digamos, pero no se puede hacer con eso un monitoreo real. Y el tercero, la tercera dimensión diría que es la poca información y las pocas explicaciones que da el Poder Judicial sobre la gestión de ciertas causas, en particular de aquellas que involucran al poder, ¿no? Nosotros trabajamos, desde ASIC trabajamos mucho en causas de corrupción y sabemos muy poco de esos casos, no accedemos a los expedientes. Entonces, lo cierto es que no sabemos bien cómo se resuelve eso, y eso alimenta temores de parcialidad, de confusión judicial. No suelen aceptarse las querellas colectivas, ¿no? Entonces, como hay una serie de problemas también con eso. Entonces, desde el momento en que no sabemos muy bien quiénes nos están juzgando, ni cómo llegaron ahí, cómo trabajan luego cuando tienen que administrar justicia, y si son responsables por sus actos o no, digamos, se reducen bastante las posibilidades de generar confianza ciudadana. Entonces, ahí sí creo que publicar información es una de las claves para sanear esa relación con la ciudadanía, que como dicen los estudios que vos mencionabas, Dani, hoy pareciera estar bastante rota. Bien, muchísimas gracias, Celeste, por esas reflexiones iniciales. Elida Dávalos, ¿querés contarnos un poco cómo piensan este tema desde un lugar tan distinto como es la Dirección de Transparencia de la Corte en Paraguay? Sí, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Y quiero compartir una reflexión desde la experiencia que nosotros tenemos aquí. Creo que todos los sistemas judiciales de la región compartimos esta desconfianza de la ciudadanía, porque en líneas generales siempre va a haber una parte dentro de un litigio judicial que no va a estar contento con el resultado, en líneas generales. Y a eso se agrega toda esta cultura de opacidad, de secretismo que tenemos como herencia y de la que estamos saliendo hace no más de 3 décadas. Entonces sigue siendo un desafío y por supuesto la transparencia es la clave, pero también en contrapartida a esa cultura secretista es dar la participación ciudadana.
Nosotros aquí tenemos ya, me adelanto a una de las preguntas que está dentro de la mesa, pero quiero contar una experiencia con un resultado muy positivo que tenemos, que es el Observatorio de Casos de Corrupción en Paraguay. ¿Por qué? Porque esto nace del trabajo con la ciudadanía activa, gremios de abogados, de ciudadanos preocupados porque la justicia tiene esta sensación de no hacer bien su trabajo por los factores que ya habíamos analizado brevemente y también que Celeste hacía un análisis muy interesante, y también agregando al lenguaje, a la falta de comprensión que tiene la mayoría de la ciudadanía, porque no es un lenguaje coloquial, no es un lenguaje sencillo, es un lenguaje técnico jurídico. Entonces, este observatorio de causas emblemáticas o de casos de corrupción a nivel nacional nos muestra un resumen actualizado de al momento, revisé hace 2 días, 152 casos a nivel nacional de cómo se va tramitando eso, lo cual también permite que organismos de la sociedad civil puedan hacer un monitoreo de estas causas, de si van por un buen camino, si está por prescribir, o sea, de un trabajo conjunto. Ya, si bien el juez sigue manteniendo su potestad sobre las decisiones judiciales, hay una apertura y hay una transparencia y un trabajo conjunto, lo cual no creo que dé resultados a la corta, pero sí a mediano y a largo plazo en cuanto a esta eh, visualización más amable de lo que es la justicia, porque al tener transparencia, al tener procesos en los que se vaya mostrando cómo trabaja la justicia, como un despacho abierto, por así decirlo, esto va generando mayor confianza. Más que los resultados, porque el proceso tenga el cumplimiento de los plazos. Y otra cosa que también hace muy interesante a nuestro desarrollo aquí en Paraguay es el uso del expediente judicial electrónico. Entonces, eso también va permitiendo que algo que no sé cómo deben de ser los casos en los demás países, pero a partir de 2019, las personas, los representados, también tienen acceso a ese expediente judicial. Antes era solamente los representantes legales. Entonces, esto llevaba a otro problema. No era el sistema judicial en sí, con los jueces, fiscales, todo eso, sino también los abogados que no cumplían con su trabajo y se recostaban, por así decirlo, en el sistema de justicia que no estaba funcionando. Entonces, eso a partir de 2019 cambia con algo que llamamos mi expediente judicial electrónico. Si yo estoy teniendo un caso de sucesión, una causa de sucesión y el abogado no está cumpliendo, yo puedo saber cuán efectivamente es verdad lo que está diciendo o no en tiempo real. Entonces, son pequeños y grandes aportes, grandes avances que van haciendo a esta mejora en la visibilidad de la justicia para la ciudadanía. Bien, muchísimas gracias, Elida. Interesantes los casos. Es verdad que te adelantaste a otra de las preguntas que teníamos, pero está buenísimo. Eh, Marcos, que Bueno, nos hablas de gracias. un lugar totalmente distinto. Gracias, Daniela, por la invitación y felicitar a la Alianza y a la RTA por esta iniciativa que lanzan hoy. Y con respecto a la inquietud, creo que Pedro y Celeste ya hicieron los comentarios que quería mencionar, que en realidad el acceso a la información permite conocer mejor las instituciones, ¿no? En este caso las instituciones del sistema judicial, y si la justicia se administra de forma adecuada, va a contribuir a incrementar la confianza en el sistema de justicia. Pero no hay una relación lineal, porque al inicio puede ser que el acceso a la información detecte ineficiencias, irregularidades, favoritismos, entonces ahí no va a haber mayor confianza, va a haber menos confianza en los sistemas de justicia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, y lo digo porque habiendo trabajado con el tema de legislación de acceso a la información por bastante tiempo, a veces se ha sobrevendido esta agenda de que el acceso a la información contribuye a la confianza
pública, y no siempre es el caso. Sin embargo, es fundamental esto, y lo mencionó Pedro, al decir que el acceso a la información puede reforzar la imparcialidad de las instituciones judiciales ante esfuerzos por influir justamente sobre la justicia cuando ésta es opaca. Creo que que el acceso a la información puede proteger al sistema judicial cuando se le intenta influir, y en muchos de nuestros países este sistema sigue siendo opaco. Y además, no es solamente digamos, la falta de acceso a información lo que va a afectar la confianza en las instituciones públicas, ¿no? En el sistema judicial. Lo hemos visto quizás recientemente en dos de nuestros países. En Argentina hay otros poderes que tratan de influir sobre el sistema judicial, por ejemplo, en la nominación de candidatos a la Corte Suprema de Justicia en Argentina, como ha sido por parte del Poder Ejecutivo, o la reforma judicial en México, donde eso también afecta hasta cierto punto la confianza en el sistema judicial, y no tiene que ver necesariamente con si hay mayor acceso a información desde el Poder Judicial, sino es porque otros poderes intentan influir sobre ese, ¿no? Pero de cualquier forma creo que es fundamental el acceso a información pública en el sistema judicial por la forma en que se seleccionan los integrantes de este poder, a diferencia de los otros dos poderes. Entonces, como bien ya lo dijeron Celeste y Elida también, el acceso a información es un elemento en un menú de opciones de lo que, por ejemplo, Rija habla de la Red Internacional de Justicia Abierta, de justicia abierta. Tiene que estar el lenguaje claro que mencionaba Elida, pero también tiene que haber participación pública y rendición de cuentas, y el acceso a la información y la transparencia es uno de esos elementos en ese engranaje. Así que lo dejo ahí porque lo demás ya lo mencionaron Pedro, Celeste y Elida. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Y gracias al estrés por ir complejizando esta pregunta disparadora inicial, que fue un poco provocadora en su sencillez, porque efectivamente no es que la transparencia vaya a automáticamente o mágicamente generar una mayor confianza en el sistema. La siguiente consulta es para Luis Alfonso García Corrochano, integrante del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, que viene liderando el esfuerzo de ese órgano por la construcción de una adenda para complementar la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública. Está también invitado a responder Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado ciudadano, integrante del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de Ciudad de México, que fue también clave en el armado de toda la plataforma, junto con Joana y con Sebastián, y Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista mexicano también, de Animal Político. Por favor, recuerden que tenemos 3 minutos para que circule un poco la palabra. Y a los tres, perdón, quería preguntarles en relación al siguiente punto. Es cuando se consulta a las personas especialistas en relación a la dirección que deberían tomar las políticas relacionadas con esta agenda, el consenso suele ser bastante amplio, ¿no? Sin embargo, en ello los desafíos siguen presentes y los avances son mínimos en la región. Digo, seguimos con sistemas muy opacos. Entonces, la pregunta es: ¿cuáles creen que son hoy los principales obstáculos reales, ¿no?, para garantizar el acceso a la información pública en los sistemas judiciales en sus países y o en la región? ¿Y cómo se podría lidiar con ellos, con estos límites, con estos obstáculos? Si se trata de problemas normativos, culturales, tecnológicos, de voluntad política, del orden que ustedes estimen. Los escucho y después, Milagros, le doy la palabra, ¿sí? Escuchamos primero a nuestros panelistas. ¿Puedo comenzar, Daniela? Por favor. Sí, Gracias, muy Luis. bien. Gracias. Lo hago saludando a todos los presentes, especialmente a aquellos con los que compartí hace un par de meses, en mayo, unas jornadas en Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la UBA, que fueron muy enriquecedoras. Sí, definitivamente la voluntad política creo que es el obstáculo principal. Digamos, hay una carrera de vallas y luego te topas ya con un gran muro. Ese muro se llama voluntad política, ¿no? Todo lo demás lo puedes ir saltando, pero a la hora que topas con la voluntad política es muy difícil. Por voluntad política no hablo solamente de los gobiernos.
hablo de las propias instituciones, en realidad, ¿no? Los poderes judiciales se han acostumbrado a trabajar con una cierta opacidad, que ellos llaman independencia. Pero independencia y opacidad no son sinónimos. Quizá lo fueron en tiempos en los que el Poder Judicial tenía que soportar la arremetida de los poderes públicos, principalmente poderes ejecutivos, o presiones importantes. Pero hoy en día esa independencia se garantiza con transparencia, no se garantiza con opacidad. Y se garantiza con transparencia porque esa transparencia es lo que genera la legitimidad del respaldo ciudadano, que es lo que hace que esos poderes judiciales puedan actuar como actúan independientemente. Las intromisiones del poder se siguen dando y no van a dejar de darse, ¿correcto? Pero en la medida en que haya mayor transparencia, van a ganar independencia. Lo que hay que hacer es convencerlos de eso, ¿no? Porque hay una resistencia al cambio, típico de cualquier organización que viene trabajando, en nuestros casos, pues ya son 200 años de una forma de trabajar, ¿no? De cierta manera, y que hoy día, evidentemente, no les acomoda, ¿no? Se han vuelto un poco criaturas que le tienen cierto temor a la luz, ¿no? Ya no diría esto desde la caverna de Platón hasta las últimas fantasías cinematográficas, hay seres pues que no se llevan bien con la luz, ¿no? Y la luz es la luz de la opinión pública, la luz de los focos, la luz de los reflectores que ponen ellos, la sociedad civil, la prensa independiente o las asociaciones de ciudadanos y de medios que buscan transparentar estas acciones, ¿no? Y ahí encontramos opacidad en los sistemas de nombramiento, opacidad en la administración presupuestal, es un tema que no se les puede tocar porque alegan justamente su independencia en ese sentido, ¿no? En las promociones o en la forma, algunas veces arbitraria, que administran los aspectos propiamente de gestión, ¿no? Una vez que alguien, un magistrado o alguien, asume la función de ser pues la cabeza, ¿no? Y cree que eso lo autoriza a manejar de manera un poco discrecional la función judicial. Y me detengo ahí porque estoy primero en el tiempo y luego hay muchos otros comentarios más interesantes seguramente que el mío que escuchar. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, muy interesante. Y sobre todo porque todo esto es parte de lo que el pobre Luis diría, está tratando de llevar en la adenda de la ley modelo de acceso a la información de la OEA. Así que no sé si Julio o Ernesto quieren tomar la palabra. ¿Están Sí, por ahí? Avanza. Julio. ¿Me sí, escuchas? Dani, ¿cómo estás? Muy buenos Perfecto. días a todas y todos. Qué gusto. Un abrazo fuerte desde Ciudad de México. Pues coincido con todas y todos. A pesar de los desafíos estructurales que enfrenta América Latina, existen, desde mi perspectiva, iniciativas concretas que pueden mostrar que es posible avanzar hacia una justicia más abierta, accesible y confiable. Desde CDMX, nuestro análisis comparado de experiencias en la región ha permitido identificar prácticas innovadoras, sostenibles, que merecen ser visibilizadas y fortalecidas, y en muchos casos replicadas. Un ejemplo destacado es el de Costa Rica y Chile, donde los poderes judiciales han adoptado políticas de transparencia proactiva que incluyen la publicación íntegra de sentencias, las agendas de magistrados y los procesos disciplinarios. Estas acciones no solo promueven el control democrático, sino que también refuerzan la confianza ciudadana en las instituciones de la justicia. Por su parte, Brasil y Perú han avanzado significativamente en la digitalización de sus sistemas judiciales, implementando plataformas que permiten el acceso en línea a expedientes, a audiencias y otros actos procesales. Esas herramientas han contribuido a mejorar la eficiencia operativa, reducir los tiempos procesales y aumentar la transparencia, al mismo tiempo que facilitan el acceso a la justicia para personas usuarias en contextos geográficos y sociales diversos. En México también existen ejemplos destacados.
Uno de los más significativos es la implementación legal que obliga a la publicación de las sentencias judiciales emitidas por los órganos jurisdiccionales, lo cual representa un avance sustantivo en la democracia mexicana hacia la transparencia y el acceso público a la información judicial. Adicionalmente, organizaciones de carácter civil o social como México Evalúa han desempeñado un papel fundamental en impulsar iniciativas para monitorear la calidad y accesibilidad de la información judicial, fomentar la justicia abierta y promover reformas estructurales que fortalecen la independencia judicial y la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo, asignación de recursos públicos. Otro ejemplo relevante es la puesta en marcha del sistema de gestión judicial que ha permitido la digitalización y el seguimiento electrónico de expedientes en varios tribunales del país. Este sistema no solo facilita el acceso a las partes o a la información sobre el estado de sus casos, sino que también mejora la transparencia al permitir el control y supervisión de los procesos judiciales en tiempo real, reduciendo así los riesgos de discrecionalidad o de opacidad. En ese mismo sentido, plataformas regionales como justiciatransparente.org ofrecen una herramienta invaluable para visualizar, comparar y dar seguimiento al estado de transparencia judicial en Iberoamérica, fortaleciendo así el monitoreo ciudadano y el intercambio de buenas prácticas. Esos esfuerzos, junto con las políticas públicas y la voluntad institucional, son clave para avanzar hacia un sistema judicial más accesible, confiable y alineado con estándares internacionales de transparencia y gobernanza. Sé que falta mucho por hacer, pero agradezco mucho a la Alianza y a la RTA, aquí representado por nuestra presidenta Milagros, que la veo a la distancia, a Joana, con quien hemos trabajado de manera intensiva a lo largo de casi 2 años ya en este mapa que hemos desarrollado. Así que muchísimas gracias por permitirnos esta oportunidad de diálogo y de conversación internacional para nuestra región en materia de transparencia jurisdiccional. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, se fueron adelantando a casi nuestra última pregunta, pero vamos a seguir. Lamentablemente, Ernesto Núñez Albarrán, no sé por qué no se pudo comunicar, había tenido un inconveniente, después pudo, si se suma después, este, lo invitaremos para escuchar un poco su mirada. Nos parecía súper importante tener la voz y la reflexión de un periodista que trabaja justamente en investigación judicial. Pero bueno, no sé, algo le ha pasado, algún inconveniente tuvo y no se pudo sumar. Así que si les parece, seguimos. En la siguiente pregunta que quería hacerles, en principio a Luis Alfonso, a Celeste, bueno, y a Ernesto, pero no va a poder ser, tenía que ver con qué tipo de información em, debe considerarse de producción y publicación, cuál debe ser prioritaria, ¿no? Para garantizar una justicia más abierta y controlable por parte de la ciudadanía. Digo, ¿qué es más urgente? Los procesos de designación de jueces, las declaraciones juradas, las agendas de audiencia, las estadísticas, las sentencias y las decisiones. ¿Hay algún orden, hay alguna prioridad, hay algo que sea más relevante y urgente de transparentar y de hacer accesible? ¿O no? ¿Por qué? Luis, te veo con el micrófono abierto, así que avance. Gracias, Daniela. En realidad es un nudo gordiano, es decir, no sabes por dónde empezar a jalar porque son muchos los aspectos que hay que transparentar, pero yo creo que hay dos muy importantes. El primero es, obviamente, qué es lo que hace el Poder Judicial, las sentencias. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que son de interés, que están en el ojo público y que o bien no se conoce su estado o tardan demasiado en iniciarse o no se conocen los criterios que siguen los jueces o no se entiende por qué resuelven de determinada manera en muchas ocasiones, ¿no? Me refiero concretamente, por ejemplo, a los más sensibles al día de hoy, que son los casos de corrupción, ¿no? Y que evidentemente tienen un impacto directo en generar mayor confianza o desconfianza en la opinión pública. Y el otro es el sistema de designación, que se garantice que está libre o lo menos contaminado posible por influencias de tipo político partidario, por intereses de grupos,
y que se está buscando profesionalismo e independencia en quienes asumen la función judicial en todos los niveles. Tendemos a mirar solamente a las Cortes Supremas o altas cortes, pero en realidad es a todos los niveles, porque usualmente el sistema judicial es una carrera. Y por lo tanto, quien va a llegar hacia la Suprema Corte, ¿no? Va a tener que empezar desde las instancias más bajas. Entonces, los filtros no se tienen que poner recién al final, ¿no? Sino tienen que ser filtros que aborden todo el sistema. Y ahí, en la transparencia sobre los mecanismos de designación, creo que está uno de los grandes retos. De hecho, obviamente en la ley modelo estamos incluyendo ese tema porque es un tema muy sensible. Lo mismo que el acceso a las resoluciones y sentencias, ¿no? Y no solo al resultado de ellas, sino a la motivación de las mismas. Me parece que son puntos esenciales. Hay otros muchos, definitivamente, pero estos dos yo los destacaría, al menos desde mi punto de vista, como en los que de todas maneras tenemos que incidir e insistir. Gracias. Excelente, coincido, creo, Luis. Muchísimas gracias. Celeste, ¿estás por ahí? Sí, sí, no, coincido con lo que dice Luis. Sí, yo diría que hay 4 categorías por ahí de datos que necesitamos producir con cierta urgencia. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los tribunales, ahí lo mencionaba Luis, en particular con su eficiencia, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Mención Argentina, pues no es el caso que más conocemos, ahora con esta página voy a conocer mucho más de la región, pero, por ejemplo, en Argentina lo que sucede es que la mayoría de los datos que recolectan los tribunales tiene que ver con la cantidad de causas existentes al comienzo de un periodo y después las ingresadas, las resueltas y las que continúan en trámite al final de ese periodo. En términos generales, esta es nuestra estadística judicial. En algunos casos se agrega información sobre el tipo de proceso y las materias debatidas, pero con algunos problemas de cómo se categoriza eso. A veces se hace respecto de la jurisdicción en su conjunto y no respecto de cada tribunal en particular. Entonces, bueno, hay como algunos problemas con eso, pero eso permite hacer un trabajo, diría, extremadamente formal, o sea, que nada dice sobre la calidad del servicio de justicia que tenemos y sobre su forma de responder a los niveles de conflictividad que prevalecen en una sociedad. Entonces, la producción y publicación de información por parte del sistema de justicia debería ser mucho más robusta, de manera tal que pudiéramos comprender adecuadamente cómo es que se tramitan esos expedientes. Entonces, por dar algunos ejemplos, los tipos de problemas que llegan al Poder Judicial, quiénes son los sujetos, son personas físicas, jurídicas, de derecho público, privado, personas de colectivos vulnerabilizados, empresarios, sindicatos, digamos, no sé. Deberíamos saber también cuánto duran los procesos, que es una dimensión clave para medir los niveles de acceso a la justicia y para medir el respeto de las garantías del debido proceso. Con los datos que actualmente tenemos, por ejemplo, no es posible saber si cada acción se resolvió en meses, en años o en décadas, ¿no? Entonces, y tenemos que saber, por ejemplo, también qué medidas cautelares se solicitan y cómo se resuelven para entender si la herramienta realmente está funcionando o no. Una de las herramientas más importantes que da una respuesta frente a violaciones de derechos graves y que requieren una acción urgente. Entonces, como tuvo una primera categoría de datos vinculada al funcionamiento y la eficiencia de los tribunales. Luego, algo más vinculado a la formación, condiciones de trabajo y desempeño de magistrados y magistradas, ¿no? Digo, deberíamos saber más sobre jueces, fiscales, defensores. A modo de ejemplo, bueno, los niveles y los tipos de formación que tienen, qué condiciones de trabajo tienen, cuáles son sus salarios, los viáticos, las autorizaciones para viajes, la evolución de su situación patrimonial a través de la publicación de sus declaraciones juradas. Hoy, por ejemplo, en Argentina hay que pedir las declaraciones juradas, no se publican proactivamente, su participación en directorios de empresas, en sociedades, en asociaciones, lo que decía Luis ahí, la calidad de las resoluciones que dictan en relación con indicadores como, por ejemplo, el nivel de justificación de esas sentencias o la perspectiva de derechos humanos y género en los casos en los que sea aplicable. Con qué personas se reúnen, esto de crear un registro de audiencias, muchas veces también lo pedimos. Cuántas veces han sido recusados y por qué razones, cuántas recusaciones procedieron y cuántas no. O sea, si queremos trabajar en pos de un modelo de funcionario judicial más cercano a las personas, digamos, es imprescindible publicar estos datos. Después creo que lo mencioné antes, pero todo lo que tiene que ver con proceso de selección también, o sea, los criterios a considerar por el jurado, una respuesta modelo a los exámenes de los candidatos, las correcciones, cuáles son las observaciones del jurado, digamos, como todo eso que también suele estar teñido de bastante opacidad.
Y en relación a los procedimientos disciplinarios, bueno, lo mismo, lo que decíamos antes bueno, entender bien por qué se denuncian los jueces y cómo se resuelven esos casos. Entonces, y creo que hay un cuarto campo de cosas que tiene que ver con las medidas para potenciar el acceso a la justicia, en particular de colectivos vulnerabilizados. O sea, el Poder Judicial debería publicar qué medidas adopta para garantizar el acceso a la justicia de comunidades vulnerabilizadas, qué ajustes de procedimiento implementa para personas con discapacidad, qué hace para respetar la cultura y la lengua de los pueblos indígenas, de las comunidades migrantes, qué hace para no revictimizar niños, niñas y adolescentes, para no revictimizar mujeres. Entonces, toda esta información debería publicarse con los propios colectivos ahí. O sea, si queremos avanzar en un modelo de justicia centrada en las personas, hay que preguntarle a los usuarios y usuarias de los servicios de justicia qué es lo que les está pasando cuando se acercan a un tribunal, porque muchas veces se ven como espacios que no resuelven los conflictos y aún más en algunos casos que perpetúan ciertas violencias y ciertas formas de discriminación hacia esas personas. Entonces, creo que en esos 4 ejes hay como, después hay datos más y menos urgentes, pero creo que no podemos omitir pensar en esas 4 dimensiones. Excelente, muchísimas gracias a ambos. Creo que en relación a casi todos estos puntos que traen, hay indicadores reflejados en nuestra plataforma. Creo que eso les sirve tal vez para esto que decíamos antes de identificar prácticas interesantes en otros países e impulsarlas desde los propios sistemas de justicia y, bueno, a nosotros, la sociedad civil, entre otros, seguir empujando esto, ¿no? Nos queda una última pregunta en principio. Tanto Julio como Élida avanzaron ya en relación a esto, así que Marcos, te pediría si tenés alguna reflexión, alguna sugerencia, alguna buena práctica o innovación en materia de transparencia y apertura judicial que te parece importante destacar en la región, qué experiencias interesantes y viables de replicar identificás. Eh, Así que sí, después Gracias. si Más Julio que o Elida experiencia, quieren sumar algo, genial, pero empecemos sí, por ti. vos dijiste Julio César y Elida respondieron, y más que experiencia, creo que prácticas. Y acá quiero mencionar, quizás está más vinculado con la pregunta que le acabas de hacer al panel, a las intervenciones previas, pero hay como 2 áreas que creo que son importantes en que las prácticas tienen que avanzar más en temas de acceso a información pública. Uno es el tema de estadísticas, ya lo mencionó Celeste recién, todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, pero también con el acceso a la información en el sistema judicial. Y lo digo porque, como saben, la UNESCO es el organismo custodio del indicador del ODS 16.10.2 y anualmente administra un cuestionario que se envía a los países para responder. Y ese cuestionario generalmente no refleja estadísticas sobre solicitudes y sobre reclamos o apelaciones en materia de acceso a información de los sistemas judiciales. Generalmente son los ejecutivos los que los datos, las estadísticas reflejan la gestión de solicitudes de información o el acceso a la información en el Poder Ejecutivo. Entonces quiero decir que creo que es fundamental, como vos sabés, Daniela, y sabes, Celeste, UNESCO apoyó el año pasado a la Alianza Regional en una iniciativa con 4 organizaciones, así fue una de ellas, pero IDEA, ICD de Uruguay y Artigo 19 de Brasil, y había 2 temas que todavía siguen siendo importantes, las estadísticas, como dejaron reflejados los estudios de IDEA de Paraguay y de ASIS de Argentina, pero también los conflictos de intereses, potenciales conflictos de intereses en los poderes judiciales. Y por otro lado, quiero mencionar también lo que acaba de mencionar Luis sobre abrir los procedimientos judiciales, y esto lo veo muy parecido a otro tema que yo trabajo, que son las entidades fiscalizadoras superiores, que ellos decían, bueno, se publican los informes de auditoría al final, pero esos informes de auditoría tardan años y años en elaborarse, y las personas quieren acceder a los que son los materiales de trabajo, ¿no? O expedientes, como se llamaría en el sistema judicial, porque muchos procesos no llegan a una sentencia definitiva por diferentes motivos. ¿Qué pasa y cómo se explican estos procesos tan largos que mencionaba Celestia? Y desde la Red Internacional de Justicia Abierta
UNESCO viene apoyando, y Luis hizo referencia a esta reunión en mayo aquí en Buenos Aires, en la UBA, tratar de establecer lineamientos que permitan acceder a información jurisdiccional, obviamente respetando excepciones que corresponden y también anonimizando. Había una pregunta ahí en el panel, cómo también cuando hay el conflicto entre dos derechos, datos personales y acceso a la información, cómo proteger los datos personales. Pero bueno, se puede anonimizar los documentos y tratar de acceder a esos otros documentos que no sean las sentencias definitivas, porque a veces tardan años, décadas en llegar o no se llega a una sentencia definitiva. Entonces quiero enfatizar estos dos puntos, el tema de estadísticas como mencionaba Celeste, pero empezando por acceso a información, la solicitud de acceso a información, y luego el tema de acceder a información jurisdiccional. Así que gracias. Excelente, muchísimas gracias, Marcos. En Julio o Le Elida, doy ¿quieren la sumar palabra a algo? Daniela. Quisiera Por agregar favor. algo. Gracias. Bueno, quisiera agregar tres cosas. La primera es en línea con lo que estaba diciendo Marcos. Nosotros en Paraguay tenemos un repositorio de causas judiciales en materia de acceso a la información pública, porque a diferencia del modelo de ley de acceso a la información pública, Paraguay no cuenta con un órgano garante. Entonces, el Poder Judicial se constituye en ese garante ante la denegación o entrega insatisfactoria de información. Entonces, lo que nosotros hacemos es recabar todas esas sentencias e ir colocándolas en un repositorio bastante amigable en donde está primero por año y luego por nombre de la causa, circunscripción judicial en donde se desarrolló y las sentencias inextensas, tanto de primera, de segunda instancia o si llegó a acción de inconstitucionalidad. Entonces estamos cerca de las 200 causas, lo cual refleja que en los últimos 10 años, bueno, los 10 años de implementación de la ley, no ha habido tanto uso de este recurso, de esta acción judicial ante la denegación de información pública, porque ya hay como 100.000 solicitudes de información, pero solamente cerca de 200 causas judiciales registradas. Bueno, y esto tiene muchas razones, pero creo que da para otro análisis, para otro conversatorio de cómo solucionar las cuestiones que van en contra del acceso a la información pública. Y dos repositorios más que quiero contar que nosotros tenemos aquí, o dos registros, mejor dicho, registros nacionales. Por un lado, el de deudores alimentarios morosos y por otro lado, el Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. Todo esto en consonancia con leyes nacionales que hacen que el Poder Judicial sea el que tenga que poner a disposición de la ciudadanía. Se accede a esto con el número de cédula de la persona que uno está buscando. Obviamente, en ambos casos, tiene que haber una sentencia judicial que declare que una persona es deudora alimentaria morosa y en el otro caso que es un agresor sexual. Tiene que haber una condena en el segundo caso y en el primero tienen que haber pasado 3 meses de no haber pagado la cuota alimentaria comprometida. Entonces, eso porque también se van utilizando esas informaciones. Por ejemplo, lo de la cuota alimentaria es imperioso para obtener la renovación del registro de conducir, de la licencia de conducir. Y en el caso del registro de agresores sexuales es porque en las instituciones educativas van pidiendo una renovación semestral para sus docentes y todo el personal que esté trabajando dentro de la institución educativa. Entonces, eso es básicamente lo que dice la ley, pero nosotros pusimos, al Poder Judicial de Paraguay, puso a disposición de toda la ciudadanía para los fines que cada uno considere pertinente, pues recordemos que la información pública no tiene por qué ser justificada, es pública porque es de interés público, entonces cualquiera puede acceder a esa información con el mínimo de datos como será el número de documento de la persona requerida. Eso nada más quería agregar. Gracias, Daniela. No, gracias a ti. Muchas gracias por traer también la experiencia paraguaya tan concretamente. No sé, Julio César, si Dani. quieres sumar algo. Antes hiciste un repaso amplio de Es casos. correcto, Dani. Creo que me adelanté un poquito, pero bueno, también compartir buenas prácticas desde la Ciudad de México. Actualmente el Info Ciudad de México cuenta con 3 herramientas
tecnológicas que utilizan inteligencia artificial para su funcionamiento. Una de ellas se encuentra en etapa de prueba, FortiIOS, equipo de FortiWeb 4D, desarrollado por la empresa Fortinet, utiliza inteligencia artificial para detectar ataques de seguridad a los sitios web alogados en los servidores del InfoCDMX. Este tema tiene que ver estrictamente con temas de ciberseguridad fundamental para el ejercicio de nuestros derechos. Otra herramienta y muy poderosa ha sido el chatbot ATIC, que en términos de náhuatl significa acceso y transparencia. Uso a través de un chatbot en WhatsApp que tiene como finalidad establecer un canal de comunicación entre la ciudadanía y este órgano autónomo, brindando asesoría en tareas relacionadas con las obligaciones de transparencia. Se emplea inteligencia artificial de ChatGPT para el análisis de temáticas que son de interés de personas usuarias y mantener actualizada la información en red. Otra herramienta que tenemos es el sistema de resoluciones del Pleno, desarrollado por personal del InfoCDMX. Se emplea también inteligencia artificial para el análisis de información, de contenidos de las resoluciones aprobadas por el Pleno del Info. Se utiliza inteligencia artificial, Copilot de Microsoft y ChatGPT de OpenAI. Se encuentran en etapa de prueba en este momento. Asimismo, contamos con otras herramientas tecnológicas que, si bien no usan inteligencia artificial, son tecnológicas de la información que han ayudado a impulsar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, como son el Infoverso, espacio virtual innovador que se adapta a las demandas de la era digital, y los avances tecnológicos emergentes como el metaverso permite a la ciudadanía interactuar de manera efectiva y anónima con el instituto y los sujetos obligados. Asimismo, facilita audiencias de conciliación y otras actividades de su competencia utilizando tecnologías de realidad virtual para superar las limitaciones físicas y geográficas. Incluso ayuda mucho a los temas de accesibilidad. Otro sistema que tenemos es el Ciber, herramienta tecnológica que busca integrar los procesos operativos y facilitar la entrega de la información para verificar y gestionar de manera eficaz cada una de las etapas y los tiempos establecidos en la Ley de Ciudad de México. Y con esta herramienta se han logrado reducir significativamente los tiempos de verificación de los sistemas de protección de los personales de las autoridades en la capital del país. Un tema más, y con eso estaré concluyendo, el registro electrónico del sistema de datos personales, que es una herramienta tecnológica que permite gestionar el registro electrónico de los sistemas de información de datos en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Aunque debo decir que la joya de la corona para el CDMX en buenas prácticas y utilizando la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, es el chatbot ATIC. La herramienta tarda entre 6 y 9 segundos en dar respuesta, ofrece atención 24 horas en los 365 días del año. ATIC no almacena ningún dato personal. Se despliega un menú con 5 principales contenidos: cómo presentar una solicitud de acceso a la información pública, cómo presentar un recurso de revisión, preguntas frecuentes, cómo contactar al Info Ciudad de México y los costos, por ejemplo, de conciertos y actividades sustantivas desarrolladas por la capital del país. El chatbot InfoATIC se nutre de la Plataforma Nacional de Transparencia y los portales institucionales de los sujetos obligados de la capital del país. El diseño se desarrolló e implementó con el sistema de chatbot en alianza con WhatsApp, y las temáticas más recurrentes son sueldo de las personas servidoras públicas, costo de los eventos en la capital del país, reglamento de tránsito, depósitos vehiculares, paseo dominicales, sueldos de todo, te insisto, de los servidores públicos, en fin, ubicación de accesos de Internet gratuitos administrados por la Ciudad de México. Y aquí les invito a que consulten el chat de la transparencia, que es ATIC,
utilizando inteligencia artificial y que potencializa el derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales, debo decirlo, de manera muy eficaz y efectiva porque se nutre de todos los repositorios digitales del servicio público, tanto a nivel federal como a nivel local. Recordemos que México es una federación y entonces, además del gobierno federal, tenemos entidades subnacionales que tienen la obligación constitucional de nutrir páginas electrónicas con información global y común de acuerdo a sus obligaciones en materia institucional. En fin, estas son algunas herramientas prácticas muy útiles con nuevas tecnologías que nos han funcionado mucho en México para potencializar la transparencia y la protección de los datos personales. Muchas gracias. Gracias, Julio César. Bueno, esto es parte del desafío, ¿no? Porque la experiencia que traías recién tiene que ver con la transparencia en general y el acceso a la información, no del sistema de justicia en particular, sino del sistema de gobierno en sentido más amplio. Y uno de los grandes desafíos que vemos hoy en día es justamente el uso de la tecnología en los sistemas de justicia, ¿no? Y en particular de la inteligencia artificial, en distintos niveles. ¿Es esta efectivamente una herramienta que puede ser útil? Es un desafío ver cómo se implementa su uso. Así que bueno, pueden ser inspiradoras las experiencias de Ciudad de México, y para pensar el desafío de los sistemas de justicia en la región. Bueno, en principio, muchísimas gracias a todos y a todas. Les dejo una última pregunta, a ver si podemos hacer como una pasadita rápida. Em, Nada, unas reflexiones finales en torno pensando en los poderes judiciales del futuro y cuáles deberían ser las primeras o las prioridades, las primeras medidas o las prioridades, digo, para impulsar la transparencia judicial en la región, desde la sociedad civil y o desde los propios actores del sistema. Pero digo, ¿cuáles les parece que son las primeras acciones o las primeras medidas que deberíamos estar trabajando, ¿no? O las primeras estrategias de incidencia? Pueden, cualquiera de los y las expositoras iniciar. Milagros también puede iniciar. Bueno, déjame decirte que lo que tenemos que hacer es seguir haciendo eventos como este. Yo quiero felicitarte, Yanela, junto a Joana y a Sebastián, porque han presentado un trabajo hermoso en una época en que parece que se gastó la solidaridad. Aquí estamos haciendo una cosa hermosa entre nosotros para mejorar la transparencia en una parte fundamental, como han dicho todos los que han expuesto, que es la transparencia judicial. Mira, el panel que comentó esta primera parte del proceso, Celeste Fernández, la señora Costa y Marcos Mendiburo, cuando han hablado otra vez ahora, han aportado los desafíos del futuro, lo que está ahí. Que tú estuvieras aquí presente, nos dejara conversar con el señor Pedro Vaca, con que tuviéramos la presencia casual o presencial del amigo Julio César Bonilla y al mismo tiempo el señor García. Es un evento especial en el que no se dijo nada de más, todo estaba ajustado. No tengan miedo en el futuro, estamos listos para seguir adelante. Y los dejo porque tengo obligaciones de Estado. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Muchísimas gracias a ti, en serio, por el tiempo y por el apoyo. Seguimos en contacto. Gracias, Milagros. Hasta luego. Celeste, Marcos, Elida. Bueno, alguno o alguna de los expositores, si quiere sumar algo. ¿Algún comentario? Luis, avanti. Y Daniela, muchas gracias. Bueno, la idea es que son muchos los temas que hay que impulsar definitivamente. La ley modelo va a recoger parte de ellos. Y digo parte de ellos porque esto es algo evolutivo, ¿no? Vamos a tener que ir cada cierto tiempo actualizando, fijando nuevas adendas, indudablemente, pero
básicamente creo que el reclamo desde la sociedad civil tiene que ser por una transparencia general, ¿no? General de la administración pública y centrada en algo que es lo que más directamente afecta al ciudadano, que es la administración de justicia. Hacia los sistemas judiciales, como conversábamos en mayo en la UBA, y no solamente hacia el Poder Judicial, porque de lo contrario estaríamos limitándolo a solo una parte de todo este ecosistema que es la administración de justicia y que abarca muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas instancias, de manera que es un trabajo integral y arduo, de eso no me cabe la menor duda, pero si no comenzamos por darle este impulso, bueno, no van a haber avances significativos, definitivamente. Así que yo creo que es claro que hay que alinear a todas las instituciones en el sentido de la demanda, la exigencia de una mayor transparencia en general y muy particularmente respecto a los poderes judiciales. Y quiero agradecer, por cierto, la invitación a este interesante foro y la participación de todos ustedes, así como la que hubo en mayo, que fue sumamente ilustrativa y rica para poder modelar el informe final que voy a presentar pronto en el mes de agosto. Gracias. Gracias a ti, esperamos ansiosos y ansiosas esa, esa incorporación en la ley modelo para que podamos observar y mejorar el acceso a la información pública en los sistemas de justicia. Celeste. Sí, no, yo pensaba así como una de las prioridades, creo que los poderes judiciales y los ministerios públicos de la región tienen que tomarse en serio la construcción de un plan estadístico, ¿no? O sea, me parece que eso, digamos, no puede esperar más y eso va a permitir detectar los problemas de producción y de publicación. Digamos, todavía tenemos mucho, me parece también importante mencionar eso porque tenemos muchos problemas de producción también, no solamente información que existe que no se publica, sino información que se necesita producir en forma urgente. Entonces, y creo, después ahí se puede decir, esto es más urgente, esto no, esto se puede hacer en una primera etapa, esto se hará en una segunda, digamos, pero eso es una discusión. Es como que si no empezamos esa discusión es muy difícil poder avanzar. Y me parece que la construcción de esos planes estadísticos sí o sí tiene que implicar participación de la sociedad civil. O sea, hay muchísimas universidades, organizaciones de la sociedad civil, personas de la academia que tienen un montón de conocimiento producido sobre esto y que es un desperdicio que digamos, que esas resoluciones y demás se discutan intrasistema de justicia. Hay un montón de cosas que se pierden ahí, y sobre todo en línea con lo que mencionaba antes, de bueno, poder traer también las voces de las personas usuarias de los servicios de justicia y sobre todo de las personas que sienten que el servicio de justicia hoy no les da las respuestas que necesitan. Entonces, digamos, la buena noticia es que está, digamos, que está todo en nuestras manos, o sea, no le podemos echar la culpa a nadie acá, o sea, si queremos avanzar es sentarse y decir, a ver qué falta, qué se puede producir y cómo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver un poco con respondernos la pregunta, cada uno con su rol y con su nivel de influencia, de, bueno, ¿qué tipo de servicio de justicia queremos? Es como, ¿qué queremos dejar, qué queremos para las personas ahora, qué queremos para las generaciones futuras? O sea, tenemos que poder mirar para atrás y sentirnos orgullosos de lo que construimos. Entonces, creo que hay algo ahí que esa pregunta nos tiene nos tenemos que hacer permanentemente las organizaciones que trabajamos en esto y también los propios sectores judiciales. Gracias, Cele. Sí, el desafío de la construcción, en este caso de los planes estadísticos, pero en general de las construcciones multiactores, es un enorme desafío, pero es lo que nos permite generar consensos, construir acuerdos que podamos sostener después en el tiempo, ¿no? Y me parece que es clave. No sé si Marcos, Elida o Julio César quieren traer alguna reflexión final. Gracias, Brevemente, Dani. perdón. Adelante, por favor, querido amigo. Gracias, Julio César. No, brevemente, volviendo a lo que decían Luis y Celeste, creo que ojalá esta adenda a la ley modelo traiga un nuevo ímpetu a esta agenda, porque el tema de acceso a información judicial no es nuevo, hace décadas que se viene hablando, por lo menos más de una década seguro, pero no ha tomado el ritmo que ha tomado quizás en los otros poderes, sobre todo el Poder Ejecutivo, ¿no? Y lo que creo que sería bueno es que
se desarrollen no solamente planes estadísticos, sino planes de acción conjuntos con otros actores para priorizar esas primeras acciones, que van a variar de país en país. Obviamente, los contextos nacionales tienen que ser considerados y quizás haya prioridades en unos temas. Ahí se hablaba, por ejemplo, el tema de la protección en países donde opera el narcotráfico y se ven amenazados los poderes judiciales. Bueno, esas son realidades en algunos países que no son en otros y quizás se pueda avanzar en algunas acciones en un país y no en otro. Pero lo importante es que esto sea conjunto, que los poderes judiciales no elijan las acciones más fáciles de implementar, sino las más estratégicas, y para eso se requieren diálogos. Porque si se busca la confianza, que era la primera pregunta que vos nos planteaste, esa confianza es la de las personas hacia el Poder Judicial. Entonces tienen que escuchar a quienes tienen que confiar en el sistema de justicia, y para eso se requieren estos foros, estos espacios de múltiples partes interesadas, multi-stakeholder, como por ejemplo las mesas de gobierno abierto y otros espacios que ya existen, aprovecharse en ese sentido. Así que lo dejo ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, en ese sentido creo que también se van avanzando de a poquito tal vez algunas situaciones, ¿no? Ahora viene el Foro de Justicia Abierta que organiza nuestros colegas de Rija y digo, va avanzando lento, coincido contigo, Marcos, la verdad es que claramente el tema de acceso a la información judicial avanzó mucho más lento que el de los poderes ejecutivos e incluso que los legislativos, pero bueno, lento esperemos, va llegando. Julio César, ¿querías sumar Sí, algo? Dani, muchas gracias. Coincido con nuestros queridos amigos porque, pues digamos que la respuesta no es sencilla, como no fue sencilla hace 20 o 25 años, cuando llegó la transparencia tan decididamente en el Poder Ejecutivo, ¿no? Fue así. Es decir, hoy, naturalmente, el rumbo que tomen nuestras instituciones judiciales dependerá en gran medida de las decisiones que también nosotras y nosotros tomemos como sociedad civil, como instituciones garantes, en fin, y aunque los desafíos son evidentes, también existen señales claras que indican que avanzar hacia una justicia más abierta y cercana es posible. En el caso mexicano, como ustedes saben, acabamos de sufrir una reforma digamos, en términos dogmáticos, cuando me refiero a sufrir en términos positivos, porque observamos una transformación significativa en la concepción y en el ejercicio de la jurisdicción en México. Y entonces ahí es donde la transparencia tiene un reto particular, es decir, este derecho ya no es visualizado únicamente como un instrumento frente al Ejecutivo o al Legislativo, sino como un elemento central del aparato jurisdiccional de la República. Así es, la transparencia judicial ha evolucionado de una aspiración a una exigencia ciudadana y un principio rector de la democracia en México. Esta transformación se refleja en múltiples iniciativas destinadas a fortalecer la apertura y el escrutinio público sobre los procesos internos del Poder Judicial, haciéndolos más accesibles, verificables y sujetos fundamentalmente, me parece que es un elemento central de toda nuestra región, a la rendición de cuentas y también al combate a la corrupción. El trabajo conjunto de las autoridades garantes, los órganos jurisdiccionales y la sociedad civil ha sido crucial, insisto, para identificar áreas de opacidad y proponer soluciones concretas y sostenibles. En definitiva, el futuro de la justicia en nuestra región está por construirse. Depende de nuestra capacidad colectiva y coordinada para consolidar la transparencia como un valor democrático irrenunciable. Y en este camino México tiene hoy la oportunidad y responsabilidad de continuar fortaleciendo su marco de acceso a la información judicial y convertirse, ¿por qué no?, en un referente en materia de apertura y de rendición de cuentas. No quiero concluir, Dani, sin agradecer a nuestro querido amigo Sebastián, a mi querida amiga Joana, a mi presidenta Milagros, a ti misma por la conducción y a todas y todos que nos siguen a través de la red digital de este maravilloso encuentro. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio César. Sí, México es un gran desafío y una experiencia que estamos todos y todas observando a ver
cómo evoluciona. Elida, ¿quieres unas palabras finales? Sí, gracias, Daniela. Y antes quiero confesar que no sé cómo utilizar eso de levantar la mano, entonces por eso lo hago al viejo estilo. Bueno, nada más decir que ni la opacidad ni el distanciamiento de la ciudadanía son opciones actuales. Ya avanzamos y tenemos que seguir en este camino. Tenemos una misión muy importante como la de impartir justicia. Y dentro de eso quiero recordar unas palabras que se me quedaron de una colega costarricense que había mencionado durante aquel encuentro en mayo en Buenos Aires, que decía que salvo contadas excepciones, no deberíamos de guardarnos nada en el cajón. Sí, por supuesto, siempre va a haber reservas, niños, niñas y adolescentes, cuestiones del honor, perfectamente, pero para eso, como Marcos ya lo mencionaba y alguien más, la anonimización. Hoy cada vez más hay herramientas digitales que nos ayudan a eso. Entonces, esa no debería de ser la excusa. Creo que alguien también hacía una reflexión al respecto en el chat de la reunión y bajo la excusa de podríamos afectar a alguien, le puede molestar a alguien. No, si no hay un marco legal y que esté bien definido, se anonimiza y listo. Y dentro de la pregunta de cuáles deberían de ser las prioridades para una agenda de impulso a la transparencia judicial en la región, suscribo también las palabras de Marcos. Acciones en conjunto de modo tal a no duplicar esfuerzos y a trabajar en bloque. La unión hace la fuerza, un viejo adagio, y lo cual es verdad. Y también a nivel interno, a nivel local, seguir trabajando con las asociaciones ciudadanas vinculadas a justicia, ONGs, colegios de abogados, colegios de escribanos, que en muchos casos son nacionales o regionales, que son las instituciones, o mejor dicho, las asociaciones ciudadanas que conocen cuáles son las necesidades de ambos lados, de quienes trabajan en la justicia, de los operadores de justicia, como de las personas en general. Entonces, tener esa apertura como para escuchar y ejecutar todo dentro de la medida que se pueda. Y claro, de manera gradual, porque también otro de los problemas que tenemos como sistemas judiciales es la falta de recursos financieros y de recursos humanos como para poder dar abasto a todo lo que se necesita, pero hacerlo de manera gradual es la única opción. No esperar el momento ideal, sino el momento real y en la medida que se tenga a disposición de herramientas, ir implementando. Eso es todo. Y bueno, nuevamente gracias por la invitación, por el espacio para compartir las experiencias de nuestro lado, que nos escuchen y por sobre todo escucharles a ustedes y que también, como decía la doctora Milagros, que esto se repita, porque este tipo de espacios virtuales, cosa que buena que nos ha dejado la pandemia, que sigamos aprovechando y también para cuidar de los recursos financieros. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, ya es tardes. En algunos lugares ya es tardes, tenés razón. Había tan solo un par de consultas, estamos sin tiempo, ya cerrando. Entonces, a la consulta de María Astrid Coloma, creo que anoté bien tu nombre, que tenía que ver con la tensión entre datos personales y transparencia, me parece que se han referido ya tanto Élida como Marcos. Digo, es un desafío que no nos puede paralizar. Es un desafío, pero bien se puede. Por otro lado, Jimmy Bolaños consultaba en relación a una valoración en particular, creo que de Costa Rica, no recuerdo bien. Están los datos y las evaluaciones, como bien comentaba Sebastián al inicio, están abiertas, así que pueden ver cómo fueron valoradas las cosas y aceptamos observaciones y comentarios porque obviamente podemos estar equivocados, podemos habernos confundido y demás. Así que de más está decir que recibimos todo tipo de sugerencias de mejora y de actualizaciones, como decían también, ¿no? Al inicio, porque las cosas van a ir evolucionando y estamos dispuestos a ir actualizándolas. Así que nada más, muchísimas gracias en serio a todos y a todas. Algunas personas preguntaban por la grabación. Esto va a quedar disponibilizado en nuestro canal de YouTube. También entiendo que lo van a recibir igual el link por mail, porque como se han tenido que escribir, ahí queda registrados sus mails y los van a recibir. Así que ya van a recibir la grabación. Y muchísimas gracias a todos y a todas por la participación, por el interés, por el tiempo.
y seguiremos pensando cómo seguir trabajando en esta agenda de manera conjunta. Muchísimas gracias y hasta luego.